Un viaje épico al lado más oscuro de los Tudor. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en una época donde confesar un secreto podía costarte literalmente un brazo y una pierna? No, no estoy exagerando. Y hoy lo vamos a descubrir juntos. Bienvenidos a un recorrido por el mundo de las torturas en la época de los Tudor. Un periodo donde la justicia era tan brutal que te hacía desear no haber nacido. Vamos a hablar de un artefacto en particular que parece sacado de una película de terror, la hija del carroñero. Así que ponte cómodo pero no demasiado, porque esto se va a poner intenso. Empecemos con este viaje al pasado más escalofriante. ¿Por qué los Tudor eran tan duros? Para entender por qué los Tudor eran tan fans de hacer sufrir a la gente, tenemos que retroceder unos siglos. Estamos hablando de Inglaterra entre finales del siglo XV y principios del XVII. Una época donde ser rey o reina era como jugar al Juego de Tronos. Pero en la vida real, la dinastía Tudor, que incluye a personajes como Enrique VIII e Isabel I, tuvo momentos de gloria, como el auge cultural y la expansión naval, pero también momentos oscuros llenos de sangre y castigos. En ese tiempo, la tortura no era algo que se hacía por diversión, aunque algunos parecían disfrutarlo demasiado. Era una práctica legal, aprobada por la corona, para obtener confesiones o información. Imagina que eres un guardia en la Torre de Londres, y el rey te dice, necesito saber quién está planeando una rebelión. ¿Qué haces? Sacas tus herramientas más terroríficas y te pones a trabajar. La Torre de Londres, por cierto, era como el epicentro de la justicia Tudor. Un lugar donde entrabas, pero no siempre salías entero. En el reinado de Enrique VIII, por ejemplo, se estima que se ejecutó a unas 70 personas. Eso es como el 3% de la población de Inglaterra en ese momento. Era una época donde la lealtad al rey era lo primero. Y si te sospechaban de traición, herejía o cualquier cosa que no le gustara a la corona, podías terminar en una celda enfrentándote a aparatos como la rueda de estiramiento o, peor aún, la hija del carroñero. Los protagonistas de esta historia de terror, antes de meternos de lleno en los detalles más jugosos, dejemos claro quiénes son los personajes principales de este drama histórico. Por un lado, tenemos a los prisioneros. Desde nobles que se atrevieron a desafiar al rey, como Ana Bolena o Catalina Howard, hasta religiosos que no seguían las reglas oficiales, como los católicos durante el reinado de Isabel I. Luego están los verdugos, los guardias de la Torre de Londres, que no solo vigilaban las celdas, sino que también eran expertos en hacer que la gente hablara, aunque fuera a gritos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Sir Leonard Skeffington, el cerebro detrás de la hija del carroñero. Este hombre era el lugarteniente de la Torre de Londres durante el reinado de Enrique VIII, y su trabajo no era precisamente cuidar el bienestar de los prisioneros. Más bien, se encargaba de mantenerlos bajo control. Y si eso significaba usar un poco o mucho de tortura, pues que así fuera. Skeffington no era un inventor de juguetes para niños, sino de aparatos diseñados para causar el máximo dolor posible. El mundo de la tortura. Un catálogo de pesadillas. Ahora que ya tenemos el contexto, vamos a sumergirnos en el fascinante y aterrador mundo de las torturas Tudor. En esa época, la tortura era vista como una herramienta legítima para mantener el orden, no era algo que se hacía a escondidas. Estaba regulado por la ley y se usaba para obtener confesiones, castigar a los traidores o simplemente enviar un mensaje a cualquiera que pensara en rebelarse. Había muchos métodos de tortura, y cada uno era más creativo que el anterior. Por ejemplo, estaban los grilletes, que te colgaban de las muñecas hasta que tus hombros se dislocaban. También estaban los tornillos de dedo, que apretaban tus dedos hasta que sentías que se iban a romper. Pero el rey de los aparatos de tortura era la rueda de estiramiento, conocida como The Rack. Este trasto era tan famoso que solo con verlo, muchos prisioneros confesaban todo lo que sabían, y a veces hasta lo que no sabían. La rueda de estiramiento era un aparato simple pero brutal. Te ataban los brazos y las piernas a los extremos con cuerdas o cadenas, y luego un guardia giraba una manivela. Con cada vuelta tu cuerpo se estiraba más y más, hasta que tus articulaciones se salían de su lugar.
Tus ligamentos se rompían y tus huesos empezaban a crujir. Era como si te convirtieran en una goma elástica, pero sin la parte divertida. Lo peor es que el dolor era tan insoportable que muchos no sobrevivían al proceso. Pero los Tudor no se conformaban con estirar cuerpos. También les gustaba experimentar con el lado opuesto, la compresión. Aquí es donde entra en escena la hija del carroñero, un invento que llevaba el sufrimiento a otro nivel. ¿Listo para conocerla? Sigue leyendo, que esto se pone bueno. La rueda de estiramiento. El clásico que nunca falla. Antes de hablar de la hija del carroñero, vamos a darle un poco más de protagonismo a la rueda de estiramiento, porque se lo merece. Este aparato era la estrella de la Torre de Londres, y no precisamente por su diseño elegante. Imagina una tabla de madera con cuerdas y cadenas en los extremos, y una manivela que parecía sacada de un gimnasio medieval. El proceso era simple. Te ataban, giraban la manivela, y tu cuerpo empezaba a estirarse como si quisieran convertirte en una jirafa. El dolor era indescriptible. Con cada vuelta sentías cómo tus articulaciones se separaban, tus músculos se desgarraban y tus huesos se rompían. Era como si tu cuerpo estuviera gritando, ¡para, por favor! Pero los guardias no eran precisamente conocidos por su compasión. A veces, el simple hecho de mostrar la rueda era suficiente para que los prisioneros confesaran. Imagina estar en una celda oscura y de repente te llevan a una sala donde ves ese armatoste. ¿Confesarías? Yo creo que sí. La rueda de estiramiento no solo era efectiva, sino que también era un símbolo de poder. Mostraba que la corona no se andaba con juegos, y que si te atrevías a desafiar al rey, ibas a pasar un muy mal rato. Pero como en toda buena historia, siempre hay alguien que quiere innovar. Y aquí es donde entra Sir Leonard Skeffington con su invento estrella, la hija del carroñero, el nuevo terror de la torre. Y ahora, señoras y señores, llegamos al momento que todos estaban esperando. La hija del carroñero, este aparato, cuyo nombre suena como algo que encontrarías en un cuento de hadas oscuro, fue diseñado para hacer lo opuesto a la rueda de estiramiento. En lugar de estirarte, te comprimía en una posición que ni el mejor contorsionista podría soportar. Se dice que fue inventada por Sir Leonard Skeffington, el lugarteniente de la Torre de Londres durante el reinado de Enrique VIII. La hija del carroñero tenía dos versiones, cada una más aterradora que la otra. La primera era una especie de marco de metal que te obligaba a arrodillarte mientras una barra te apretaba la espalda. Con cada ajuste, sentías cómo tu columna se doblaba de formas que no deberían ser posibles. Era como si quisieran convertirte en una pelota humana, pero sin la parte divertida de rebotar. La segunda versión, que era la más famosa, tenía forma de A. Te ataban la cabeza en la parte superior del marco, las manos en el medio y los pies en la base. Luego, el marco se doblaba, forzándote a sentarte con las rodillas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Imagina el dolor en tus músculos, especialmente si antes te habían estirado en la rueda. Era como un combo de sufrimiento. Primero te estiran y luego te aplastan. Todo un paquete de tortura. Lo más impresionante de la hija del carroñero era cómo lograba contorsionar el cuerpo. Tus rodillas se acercaban a tu pecho, tu espalda se arqueaba de forma imposible y tu cabeza era empujada hacia abajo. Cada movimiento del aparato aumentaba el dolor y no había forma de escapar. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podías despertar. ¿Cómo se sentía estar en la hija del carroñero? Pongámonos en los zapatos de un prisionero por un momento, o mejor dicho, en sus grilletes. Estás en una celda fría y húmeda de la Torre de Londres. De repente, los guardias te sacan de tu celda y te llevan a una sala donde ves este extraño armatoste de metal con forma de A. Te atan la cabeza, las manos y los pies y empiezan a ajustar el marco. Sientes cómo tu cuerpo se dobla de formas que no sabías que eran posibles. Tus rodillas chocan con tu pecho, tu espalda grita de dolor y cada movimiento del aparato hace que desees confesar hasta lo que no has hecho. El dolor no era lo único que tenías que soportar. Estar atrapado en esa posición, con los guardias mirándote, era humillante. Era como ser el centro de un espectáculo muy retorcido, donde el público no aplaudía, sino que tomaba notas de lo que decías. Y si pensabas que podías resistir, el diseño del aparato te hacía cambiar de opinión rápido.
La hija del carroñero no solo te hacía sufrir físicamente, sino que también te quebraba mentalmente. Historias reales. Los que vivieron para contarlo o no, aunque no hay muchos registros detallados sobre el uso de la hija del carroñero, sí conocemos algunas historias de personas que pasaron por este tormento. Uno de ellos fue Thomas Miag, un irlandés acusado de conspirar contra Enrique VIII. Este hombre fue tan valiente o terco que después de ser torturado, grabó en la pared de su celda una frase que decía que su verdad fue puesta a prueba por el dolor, pero que nunca renunció a su libertad. Eso es tener agallas. Otro caso fue el de Thomas Cottam, un sacerdote católico que vivió durante el reinado de Isabel I. En esa época, ser católico era como llevar un cartel de «Tortúrenme» en la espalda. Isabel I había establecido una política religiosa que castigaba a los católicos, y Cottam fue uno de los que pagó el precio. Primero lo pusieron en la rueda de estiramiento para sacarle información, pero como no habló, lo pasaron a la hija del carroñero. Imagina pasar de ser estirado a ser comprimido en cuestión de horas. Cottam no sobrevivió al proceso, pero su historia muestra lo lejos que estaban dispuestos a llegar los Tudor para mantener el control. Estas historias nos dan una idea de lo que significaba enfrentarse a la hija del carroñero. No era solo un aparato de tortura, era una herramienta de poder, diseñada para quebrar tanto el cuerpo como el espíritu de los prisioneros. ¿Por qué inventar algo tan cruel? Te estarás preguntando, ¿en serio alguien se sentó a diseñar esto? La respuesta es sí. Y no era solo por sadismo. En la época de los Tudor, la estabilidad del reino dependía de controlar a los rebeldes, traidores y herejes. La hija del carroñero no solo servía para obtener confesiones, sino también para enviar un mensaje. No te metas con el rey o la reina. Era una herramienta de poder, envuelta en metal y sufrimiento. Además, fabricarla no era complicado. Cualquier herrero con un poco de imaginación podía armar una. Y como la Torre de Londres era el epicentro de la justicia Tudor, se convirtió en el lugar perfecto para estrenar estos inventos. Sir Leonard Skeffington, el supuesto creador de la hija del carroñero, no estaba inventando algo para ganar un premio de diseño. Su objetivo era simple: hacer que los prisioneros hablaran. Y si eso significaba doblarlos como un pretzel, pues que así fuera. El impacto de la hija del carroñero. Un legado de terror. Llegamos al clímax de nuestra historia. ¿Qué significó este aparato para la época? La hija del carroñero no fue solo un juguete macabro. Fue una innovación en el arte de la tortura. Mientras la rueda de estiramiento era la opción clásica, este nuevo invento ofrecía una alternativa que sorprendía y aterrorizaba a partes iguales. Su diseño único hacía que los prisioneros no supieran qué esperar, y eso aumentaba su efectividad. Pero más allá del dolor físico, la hija del carroñero tenía un impacto psicológico. Imagina ser un noble encerrado en la torre, sabiendo que ese trasto está esperándote. La sola idea te hacía reconsiderar cualquier plan de rebelión. En un mundo donde la lealtad al rey era todo, este aparato era una herramienta para mantener el orden a un costo muy alto. El legado de la hija del carroñero no se limita a su uso en la Torre de Londres. También nos muestra cómo el poder y el miedo pueden combinarse para crear cosas aterradoras. En una época donde la justicia era tan brutal, este aparato se convirtió en un símbolo de lo que significaba desafiar a la corona. Y aunque hoy nos parezca increíble, en su momento era solo otro día en la oficina para los guardias de la torre. Reflexiones finales. ¿Qué nos enseña esta historia? Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el lado más oscuro de los Tudor. La hija del carroñero no es solo una curiosidad histórica. Es un recordatorio de cómo el poder y el miedo pueden combinarse para crear cosas aterradoras. Aunque hoy nos parezca increíble, en su momento era solo otro día en la oficina para los guardias de la Torre de Londres. Si te gustó esta inmersión en la historia, no te olvides de suscribirte a mi canal sobre ellos. Quiero seguir trayéndote más historias que mezclen intriga, humor y un toque de escalofríos. ¿Qué opinas de la hija del carroñero? ¿Crees que podrías resistirla? ¿O confesarías en 2 segundos? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.